Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de My Stand In, juntos nuevamente a medianoche basados en el libro. El salón es muy oscuro. Joe retrocedió unos pasos y casi cayó sobre el sofá. La pijama que se había puesto sobre los hombros cayó al suelo. Solo llevaba una camiseta sin mangas y pantalones cortos para dormir. Ser atraído por el abrazo de Ming lo expuso inmediatamente al aire frío del exterior. Todo su cuerpo se estremeció por el frío. Sin embargo, de repente, los labios de Ming estaban presionando fuertemente mis labios. Joe es besado hasta el punto en que se sintió un poco mareado, su mente en blanco por un tiempo. Luego empujó a Ming y extendió la mano para cubrirse la boca y susurró: "No hagas ningún ruido". Después de decir eso, tiró a Ming a su habitación y cerró la puerta con fuerza. Si Cheng viera a Ming, no podía explicarle claramente. El entusiasmo de Ming no se vio obstaculizado justo cuando la puerta está cerrada. Inmediatamente empujó a Joe a la cama. Joe trató de evitar sus avances, pero su piel aún tocaba la ropa de Ming. Lo regañó suavemente: "Tu cuerpo está helado". Ming se quitó el abrigo y lo tiró al suelo. Luego se agarró a la mano de Joe y lo besó inmediatamente. Al ver la situación como tal, Joe sabía que no podría evitar esta noche. Los dos no sabían cuántas veces lo habían hecho antes. Aunque tienen numerosas barreras en sus corazones, al menos sus cuerpos son excepcionalmente genuinos. En este momento no hay nada más que decir. También podría hacerlo. Joe dijo entre sonidos al ser besado fervientemente: "No hagas ningún ruido". Están en la habitación opuesta. Mink está completamente absorto besándolo mientras acercaba la barbilla en la garganta sin decir nada. Ming rápidamente se quitó todo lo que tenía puesto y lo que tenía puesto Joe. La habitación es muy cálida y la calefacción encendió sus fuegos internos. En este momento los dos hombres estaban entrelazados, viendo el brillo de luces anormales en los ojos del otro. Este fuego perverso hizo que todo se llenara de emoción. Min acarició frenéticamente los músculos de Joe. Sus intensos besos son como gotas de lluvia que caen sobre el pecho de Joe, dejando marcas de amor. Joe incrustó su mano en el cabello de Mink y susurró: "¿Tienes algo para protegernos?". "No lo tengo en casa". Mink hizo una pausa. "Yo tampoco lo tengo". Joe se sintió un poco enojado. "Entonces, ¿qué hay que hacer?". "Hubo algunas veces que no lo usamos antes". Min se presionó sobre él, obviamente sin ceder. "En aquel entonces lo hacíamos a menudo. Ahora". Joe está un poco avergonzado. "Bien, levántate". Min se agarró instantáneamente al hermano pequeño de Joe que había estado duro durante mucho tiempo. Lo agarró suavemente haciendo que todo el cuerpo de Joe se volviera parcialmente suave. Joe torció su cuerpo incómodo, su fuerza de voluntad no es tan resuelta. Hablando de eso, no había podido disfrutar completamente de lo que habían hecho durante mucho tiempo, desde el Renacimiento hasta el presente, ni una sola vez. Realmente lo extrañaba. Ming besó sus labios. "Gian, hagámoslo, tendré cuidado de no lastimarte". Joe extendió la mano para agarrar la crema de manos de la cabecera. "Simplemente lo haremos". Ming lo besó intensamente. El cuerpo de Joe tembló mientras miraba a Ming en estado de shock. En el año en que vivimos juntos, él había hecho esto muchas veces, pero ni una sola vez Ming usó su boca sobre él. Siempre se consoló a sí mismo porque Min tenía misofobia. No esperaba que Min estuviera dispuesto a hacer esto. Min pareció sentir su mirada, levantó la cabeza ligeramente. Su expresión parecía un poco avergonzada. "Lo intento". El corazón de Joe dio un salto errático. Esa expresión se parecía a la primera vez que vio a Ming, ese hermoso joven muchacho. Su rostro obviamente parecía avergonzado porque había reconocido por error a la persona equivocada.
Este aspecto es tan atractivo que lo golpeó en el corazón casi al instante. No sabía si se enamoró o no de Ming a primera vista, pero al menos en términos de apariencia, nunca había visto a nadie más atractivo que Ming. Parece que su superficialidad es el comienzo de esta tragedia. Al no tener tiempo para reflexionar más, Joe se enviaba en una boca cálida. Esta sensación húmeda y suave realmente hace que una persona se vuelva loca, especialmente cuando Joe vio la expresión en la cara de Ming, la cara que una vez lo había enloquecido profundamente. No importa si es satisfecho psicológico o placer físico, todo se disparó rápidamente al extremo de una vez. Joe no pudo evitar hacer un sonido una vez mientras su mano se aferraba fuertemente a las sábanas.